traer su Biblia, a ver. Bueno, está bien. Perdonados los que no la trajeron. La tienen ahí la aplicación en sus celulares, está bien eso. Mientras escuchemos la palabra, leamos la palabra, le quiero recomendar una radio cristiana. Anote allí, si usted tiene el boletín, uno como esto, anote VBN, V de burro, dos veces V y luego la N de niño, VBN. Excelente radio. Quizás la música no le guste tanto porque es una música muy antigua la que ponen allí, pero déjeme decirle una cosa, que el mensaje es increíblemente de sana doctrina. Así que usted puede estar sintonizando. Está la aplicación allí en sus celulares, usted puede bajar esa aplicación y le aseguro que va a recibir sana doctrina, crecimiento espiritual para cada día. Número 2, queremos decirles que Regina está llevando a cabo todo lo que es, aquí está Regina, todo lo que es levanta tu mano Regina, bien, ahí está, redes sociales, en la semana ella está subiendo videos, los chicos están grabando, por cierto nos falló hoy el celular, pero están grabando de todas maneras el audio. Regina está trabajando allí en las redes sociales, así que necesitamos oración por esto para que la palabra llegue a miles de personas. Hay estadísticas que están escuchando la palabra de Dios en varios países de lo que predicamos aquí. Así que estamos muy contentos de lo que va a ser este año. También quiero comentarles de que el 11 de marzo vamos a estar haciendo evangelismo en la venta del astillero, en la Plaza Central. Antes de que termine el año estuvimos allí. Les invito a todos a poner en práctica este don de evangelista. ¿Qué es el don de evangelista? Es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación a todas las personas. No importa la clase social, no tenemos que mirar, ¿verdad?, si es de tal o cual nación, si es de tal o cual color, si es de tal o cual condición económica. La palabra de Dios tiene que llegar a todos, y la responsabilidad es nuestra de llevarla. Así que benditos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que el 11 de marzo es día sábado, vamos a llevar la palabra. También llevamos a veces, ¿verdad?, algunos lonches, algo para compartir con las familias de allá de la venta del astillero en la Plaza Central. La vez pasada estaban como 3 o 4 chicos, estábamos con Mirna, con Lalo y con algunas familias más, unos hermanos más, y estaban allí. ¿Cómo le llaman, Lalo, a estos chicos? Halcones, los halcones que están viendo, ellos tienen allí controlada esa zona de narcotráfico, y creo que Mirna se acercó, también se acercó Belén a hablarles de la palabra. Le dijeron, mira, no, nosotros, está bien lo que hacen, pero nosotros estamos aquí haciendo un trabajo. Así que, amados, tenemos que ir, tenemos que ser valientes, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura en este año. Las personas necesitan de la salvación. Arrancamos por nuestra familia. Todos los que no conocen en tu casa todavía de Cristo, este año tienen que escuchar el Evangelio de tus labios. Amén, de tu boca. Amén, que así sea. ¿Cuántos tenemos un boletín? Estamos en la serie El Reino de Dios. El Reino de Dios. Serie El Reino de Dios. Tome una pluma, por favor. Prepárese, ajuste los cinturones. Vamos a pedirle a Lalo. Lalo, ¿puedes orar por la palabra que vamos a recibir ahora? Adelante. Por favor. Buenos días. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie por respeto. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, el poder estar aquí en tu casa, Señor, escuchar tu palabra. Padre, te pido por el pastor Claudio, Señor, porque tú aclares su mente, sus pensamientos, que el mensaje que venga de su boca, Señor, venga de ti, Señor. Sana doctrina, Padre, directamente tu palabra. Y a nosotros, Señor, abre nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, para recibirla, Señor, para que se quede grabada
como la roca, Señor, para que, Padre, todo esto nos pueda alimentar, podamos recibir este alimento, Señor, y lo podamos aplicar también en nuestras vidas, Señor, que dependemos directamente de ti, Señor, que haz crecer nuestra fe, Padre, en esta semana, y que esta semana, Señor, no nos separemos, Señor, de tu palabra todos los días. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Eduardo, gracias, iglesia. El reino de Dios, la voluntad de Dios, el reino y la voluntad de Dios en esta mañana, o tarde ya. Cuando la Biblia menciona el reino de Dios, siempre se refiere a su señorío, es decir, Cristo es el Señor. Los discípulos, los primeros cristianos, se enfrentaron con un imperio que gobernaba en aquellos días, el imperio romano. En ese imperio tenía su señor, su César, cada señor gobernaba, gobernantes que realmente aplastaban al pueblo, que dominaban el corazón, la mente, la economía del pueblo, hacían lo que ellos querían. Obviamente, la gran mayoría de ellos, si no es que todos los que gobernaron en aquel tiempo, no conocían al Dios soberano, no le honraban. Así que los cristianos tenían ahora un Señor a quien seguían, y muchos de ellos fueron a la arena del circo romano y morían y daban sus vidas. Familias enteras morían y declaraban: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Así que, amados hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que el Señor es el que gobierna, Él es el soberano, Él está sobre todas las cosas. Cielo y tierra son gobernados por Él. Si usted, antes de ir al Salmo 103, 19, recuerda conmigo en Mateo 28, al final del capítulo, Mateo 28, Jesús les da a los discípulos la gran comisión. Ustedes la conocen. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Hagan discípulos. Pero mire lo que dice en el versículo, capítulo 28, versículo 18, por favor. Anoten y lean conmigo. Dice así: y Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Léalo una vez más conmigo el versículo 18, quizás apenas lo encontró. Vamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, amados hermanos, Jesús es aquel que tiene la autoridad sobre el pueblo de Dios. Y esa autoridad te la da a ti, me la da a mí, para que nosotros podamos ir por todo el mundo. Puesto que tenemos este poder de Dios, entonces tenemos que obedecer el mandamiento del Señor de ir a todas las naciones, porque dice la palabra del Señor, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué nos congregamos todos los domingos? ¿Por qué venimos a orar? ¿Por qué vamos a predicar la palabra? Sencillamente, porque el Señor lo mandó. Porque Él es el Señor, porque Él tiene toda autoridad. Entonces, cuando la Biblia menciona esto, y en el boletín, el reino de Dios, siempre se refiere a su señorío, siempre se refiere a su gobierno. Siempre debemos recordar que Él es el soberano es el que manda. En aquel tiempo, les dije, los emperadores gobernaban y querían conquistar, ¿verdad? Ahí tenemos a los Césares, ¿verdad? Ahí tenemos a Alejandro el Magno, ahí tenemos después, más adelante, a los emperadores de Francia, a los emperadores, a los reyes de Inglaterra, y así sucesivamente, queriendo conquistar el mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, amados hermanos, tenemos un Señor, un solo Señor. Por eso dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otra.
No hay otro Señor, no hay otro Dios. Nosotros no adoramos estatuas, nosotros no adoramos imágenes, nosotros no adoramos personas, adoramos a un solo Señor, el invisible, como Moisés lo habría comentado en alguna ocasión. Salmo 103:19, ahora sí, vayamos a Salmo 103:19, allí en el boletín lo tenemos, subraye por favor lo que dice allí. Jehová, que es un nombre de Dios, el Todopoderoso, estableció, ¿en dónde? En los cielos su trono y su reino, observe eso, subraye esa palabra, domina sobre todos. Es decir, todos los gobernantes responderán en aquel día, cuando dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta? Toda rodilla. Póngale el nombre que usted quiera. Cualquier emperador, cualquier rey, cualquier gobernante, los actuales, los que toman muchas veces las naciones y las riquezas de los pueblos y oprimen a los pueblos, en aquel día darán cuenta, toda rodilla se doblará y toda lengua, escuche, confesará. Confesará es decir, hablará, dirán, Cristo es el Señor. No porque lo digan, no porque un Hitler o no porque un Chávez que ya está muerto, ¿verdad? Y que blasfemó contra Dios y que blasfemó al pueblo de Dios, no porque en aquel día del juicio final, Él diga Jesucristo es el Señor, ya será salvo. No, la oportunidad de salvación la tenemos ahora. La puerta del arca está ahora abierta. Hoy es el día de salvación. Así que toda rodilla se doblará. Dice el salmista que Jehová estableció en los cielos su trono. Siempre recuerdo a mi pastor, el pastor Abel. Él hablaba siempre de los tres cielos. El cielo que vemos, ¿verdad? El firmamento, el cielo de las estrellas o de las nubes y estrellas, segundo cielo. Y luego el tercer cielo donde mora Dios. Allí está su trono, allí está. Y su reino domina sobre todos. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios, ponga ya la palabra, es su gobierno. El reino de Dios es su gobierno universal, su soberanía sobre toda la tierra. Él tiene poder sobre toda la tierra, amados hermanos. Toda la tierra es suya. Mía es la tierra y su plenitud, dijo el Señor. Mía es la tierra, mío es el oro y la plata, dice el Señor. Nosotros solamente somos mayordomos de todo lo que el Señor nos presta, nos confía. Amén. Él es el dueño, Él es el Señor, Él tiene gobierno universal. Usted dirá, pastor, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite el caos? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Sinaloa? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Perú, las calles tomadas? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Argentina, 98% de inflación? ¿Por qué está pasando allí en esos pueblos donde el dólar está a 358 pesos, 360 pesos por cada dólar? ¿Por qué mueren los niños allá en África? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Amados hermanos, Dios tiene un plan. Él es el soberano, Él es el Señor, Él sabe lo que hace, Él sabe y permite las cosas. El sufrimiento es una manera en que Dios, o la que Dios obra también para que el ser humano se acerque a Él. Las crisis, el hambre, las pestes, todo lo que hemos vivido en esta parte del mundo, o te acercó a Dios, escucha bien esto, o te alejó de Dios. Puedes estar en la barca confiado de que el Señor es el que pilotea la barca, o puedes dudar y puedes decir, hasta aquí llegué, no doy más, no puedo más. Y yo en este día te digo, persevera, el Señor tiene el control, a Él no se le escapa nada. La gloria de tu reino, dice el Salmo 145:11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder.
Así que, amados, el gobierno de Dios es eterno. Ponga la palabra eterno, eterno. Dios y su gobierno es eterno. Los gobernantes de este mundo tienen un tiempo, un sexenio. En algunas partes, otras partes del mundo gobiernan 4 años. ¿Cuánto dura el gobierno de Dios? Eternamente. Eternamente. Daniel 2:37, lo tienen en su boletín. Mire lo que dice. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Oh amado, el Dios del cielo, ese es realmente quien da. Está hablando aquí también de Belsasar. Si usted luego lee el contexto de Daniel capítulo 2, ¿verdad? En aquellos tiempos, allí gobernando Belsasar, Nabucodonosor, etc., Dios le daba poder, Dios permitía fuerza, Dios permitía majestad para ellos, pero tenían un límite, tenían un tiempo. Nuestro Dios, amado, gobierna eternamente. Cuando hablamos de reino, hablamos de poder. Cuando hablamos de reino, hablamos de fuerza. Cuando hablamos de reino, hablamos de majestad. Todas son expresiones de autoridad. Te pregunto, ¿te sometes a este Señor? ¿Le haces caso a lo que Él te dice? Si el Señor te dice hoy, por ejemplo hoy, frena ese proyecto en el cual estás, que en lugar de traerte paz te ha traído conflicto. Si el Señor te dice eso, ¿frenas o haces tu voluntad? Si el Señor te dice hoy, no vayas a ese lugar porque, ¿sabes algo? Ya ha sido en otra ocasión y ha sido un tropiezo para tu vida. ¿Le haces caso al Señor? ¿Le haces caso? El reino de Dios, amados, punto 2, es su poder. Ponga la palabra poder. Él tiene todo poder, toda autoridad la tiene Cristo, toda autoridad la tiene nuestro Señor. Quiero decirte que muchos gobernantes de este mundo tienen las armas más poderosas, entre comillas hablo. Allí Putin dice que tiene un misil que se llama Satán. ¿Ok? Ese es el nombre que le puso, imagínate. El carro que traslada o la limusina que trasladó ahora a Biden estando aquí en México se llama La Bestia. Nombrecitos se eligen, ¿verdad? Satán para el misil, La Bestia para la limusina que traslada. Esos son los nombres que ellos eligen. Claro, en esos nombres hay poder limitado, porque Satanás tiene poder, pero limitado. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es el que gobierna, Él es el soberano, es el que tiene toda la majestad, toda la fuerza, todo el poder. Así que cuando entregas tu vida al Señor, quiero que sepas que le entregaste tu vida al Señor de señores. Por eso es Señor con mayúscula, de señores con minúscula. No pongas Señor de señores, el Señor es también con letra mayúscula, no. Señor, letra mayúscula, de señores, letra minúscula. El reino de Dios es su poder. Salmo 145:13, ¿lo tienen? Tu reino es reino de todos los siglos. ¿Cuánto dura un siglo? 100 años. El Señor es el que tiene poder sobre todos los siglos, todos los siglos. Por eso dijimos que su reino es eterno. Tu reino es reino de todos los siglos, y mire el versículo, sigue diciendo ahí el Salmo 145:13, y tu señorío en todas las generaciones. Amados, ¿por qué muchas veces nosotros queremos tener el control de todas las cosas? ¿Por qué queremos controlar a las personas? ¿Por qué queremos dictarle lo que tiene que hacer, gobernar sus mentes y sus corazones cuando el control es del Señor? Cada persona tiene su tiempo. Lo que está pasando en tu vida es porque el Señor lo está permitiendo. La ruptura que hubo en tu vida, la crisis que hubo en tu vida, la provisión que hubo para tu vida, el viaje que harás mañana. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Él sabe por qué permitió esto que estás viviendo en el día de hoy. La realidad del gobierno de Dios comprende cielo
y tierra. Vaya a Mateo capítulo 6 conmigo, por favor. Mateo capítulo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6. ¿Lo tiene? Y mire lo que dice el versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Léalo conmigo. Dice, venga tu reino. Hágase tu, ¿qué? Voluntad. ¿Dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Ok, pare ahí. Pare ahí. Venga tu reino. Esta es una oración modelo. Esta es una oración que Jesús le enseñó a los discípulos. No es necesario repetirla tal cual está, pero es necesario recordar cada punto de la oración. Venga tu reino. Cuando le decimos al Señor, venga tu reino, el reino de Dios es, Señor, yo me sujeto a tu autoridad. Yo me sujeto a tu voluntad. Todo lo que tú digas, eso yo lo voy a hacer, porque tu voluntad y tu reino se cumplen en el cielo, así también en la tierra. Todos los animalitos, todos los pájaros, todos los gobernantes de los mares, los grandes monstruos marinos que están allí en los mares, obedecen al Señor. Obedecen al Señor. Los insectos, los árboles, la naturaleza, el sol y la luna. ¿Usted ha visto estos días el sol allí viniendo de acá y la luna por allá? ¿Usted lo ha visto? ¿Ha contemplado la naturaleza? ¿Qué dice el Salmo 119? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Es decir, usted se tiene que acostar tranquilo en la noche, por eso en paz me acostaré, si es que tiene paz, ¿no? Y así mismo dormiré toda la noche, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado, confiado. Usted no puede dormir en la noche y levantarse a la madrugada y estar allí comiéndose las uñas y masticando la ansiedad de qué va a pasar al otro día. El Señor tiene control, dominio. Él es el Señor. Él es el Señor, amado. Por eso Jesús dijo, cuando oren digan, venga tu reino aquí, ¿a dónde? A ver, ¿a dónde? A mi vida. Venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque cuando decimos el pan nuestro de cada día, ¿para quién lo quieres a ese pan? Para mí, ¿verdad? Entonces el reino de Dios, ¿para quién tiene que ser también? Para mí. Para mí. Tenemos que entender de que Él debe gobernar nuestra vida, que Él tiene el poder sobre nuestra vida, que Él tiene el control sobre nuestra vida, que Él tiene la fuerza, que Él tiene la majestad sobre todo y sobre mi vida. Y sobre mi vida. Así también como en el cielo, así también en la tierra. Hermoso. Así que la realidad del gobierno de Dios comprende cielo y tierra. Y póngale ahí abajo con su pluma, póngale también en mi corazón. También en mi corazón. El Señor debe gobernar también en mi corazón. Vamos a la segunda parte del boletín. Estamos bien, estamos 12:24, gloria a Dios. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Entonces, en el punto 3 vamos a notar lo siguiente, el reino de Dios es una sociedad. Es una sociedad, es entre Él y yo. Es una sociedad en la tierra, aquí abajo, en la tierra, en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Por eso nosotros tenemos que unir el reino de Dios con la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo 18:19. Mateo 18:19. Qué importante que es esto. Les hablaba hace rato acerca de la oración, ¿no es cierto? Y ahora mire lo que dice allí en Mateo 18:19. Otra vez os digo, ¿lo tiene? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pasan los años y las verdades bíblicas son tan hermosas. Esto tiene que ir en el internet. Pasan los años y las verdades bíblicas son tan hermosas y son tan aplicables para el día de hoy, para nuestras vidas. Si tú te pones de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y oras por una petición, y sujetas, escucha una cosa, sujetas esa petición, sometes esa petición a la voluntad de Dios y le dices, Señor, lo que tú quieras, hágase tu voluntad, Señor. Yo estaré feliz, yo estaré contento. Si tú permites la enfermedad en este año 2023, lo que tú quieras, Señor, yo voy a someterme a ti, voy a darte gracias a ti, voy a adorarte a ti, aun cuando venga la desesperación en el mundo, yo no voy a estar desesperado, yo voy a tener paz. Aun cuando venga la enfermedad, Job dice que tuvo una sarna maligna desde la punta aquí de la cabeza hasta la planta del pie, una sarna completa. ¿Sabe lo que hizo Job? Adoró al Señor, agradeció al Señor por esa prueba. Lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras, eso yo lo voy a aceptar. Pero me pongo de acuerdo con mi familia, me pongo de acuerdo con mi esposo y vamos a orar por esta petición. Y Señor, hasta que tú cumplas esto, no voy a dejar de orar. Voy a seguir clamando. Jeremías decía en su capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. ¿Usted ha visto respuestas de oración en su vida, en su familia? Yo te invito a que sigas clamando. Y escucha, no dice simplemente orando, dice clamando. Clama a mí y yo te responderé. El clamor es como el ciervo que clama y que brama allá en el bosque por agua. ¿Ha escuchado alguna vez? Ponga allí en YouTube más tarde. Clamor o bramido de un ciervo cuando tiene sed. Y ahí se va a dar cuenta. Esa es la forma en que nosotros deberíamos clamar cuando estamos con pruebas. No queremos pruebas. Nadie quiere enfermedad, pero vendrán aflicciones, pero Jesús estará con nosotros. Amén. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de algo, de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque Dios responde las oraciones. Y en el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que no se deje impresionar. En la primera iglesia, en el aposento alto, había 120 personas. No se deje impresionar, no se deje impresionar. Anhelamos crecimiento espiritual en nuestras vidas, anhelamos crecimiento numérico en la congregación, por supuesto que lo anhelamos. Pero los 15.000 que comieron aquella vez, la gran mayoría de ellos dijeron después, crucifícale, crucifícale. Muchas veces venimos a la iglesia simplemente para saciar nuestra necesidad del día y luego en la semana no le decimos, Señor, hágase tu voluntad. El reino de Dios, estoy en el boletín, es pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Esto solamente puede pasar con el Señor. Pasado, presente y futuro. Todo al mismo tiempo. Abraham fue llamado como amigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se sometió al reino y al señorío de Jesús. Mateo leíamos recién, este Mateo del cual estamos leyendo, dice que él era un trabajador del imperio romano, era judío, y cuando pasó el Señor le dijo, Mateo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y sabe lo que hizo Mateo? Le siguió, dejando todo lo que tenía allí en el banco de sus tributos, de los tributos públicos, le siguió al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor llama a una persona, cuando Él te llama, tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer.
Si el Señor te está pidiendo hoy algo que tú lo tienes ahí en tu motivo de oración y has estado orando, ¿sabe lo que hoy te dice el Señor? Basta, basta de orar, hazlo ya. Hazlo ya. Obedéceme. Obedéceme. Quizás sea un pecado que tienes que soltar de una vez. Quizás sea una persona la cual tienes que marcar una distancia. Quizás sea un negocio que ya tienes que cortarlo de una vez, quebrar eso. Quizás sea un ídolo que te está impidiendo adorar a Dios. Basta, córtalo ya, dice el Señor en este día. Cualquier persona que en cualquier momento de la historia hizo la voluntad de Dios, sea Abraham, sea David, sea José, sea quien sea, Isaac, Jacob, lo que sea, que hizo la voluntad de Dios, estaba en el reino de Dios. Toda persona que hoy hace la voluntad de Dios está en el reino de Dios. Y sabemos que el mundo está muy lejos de ser un lugar en el que la voluntad de Dios se haga perfecta y universalmente. Entonces, la consumación del reino está todavía en el futuro y es todavía algo por lo que debemos orar. Es decir, por ejemplo, si tu hijo no quiere obedecer a Dios, no está en el reino de Dios, ¿sabes lo que tú tienes que estar haciendo hoy por él? Orando, orando, sin cesar. Ora por tu hijo, ora por tu yerno, ora por tu nuera, ora por tu tío, por tu abuela que no tienen a Cristo, para que el reino de Dios venga a sus vidas. Es la única manera de ser salvos, cuando el reino de Dios viene a sus vidas. Pueden tener económicamente hablando todo lo que ellos quieran. Nos dejamos impresionar y hasta ponemos, nuestro corazón se irrita, se enoja cuando vemos la prosperidad quizás de los impíos, como dice el salmista en el Salmo 73. Amado, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? Lo más importante es que el reino de Dios habite en cada corazón. Amén. El estar en el reino de Dios es obedecer. Ponga la palabra obedecer, la voluntad de Dios. Salmo 48, mire qué hermoso ese salmo, es uno de mis salmos favoritos. Pacientemente esperé a Jehová, dice en el versículo 1, pero en el versículo 8, mire lo que dice. Salmo 48, ¿lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Dice así, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Subraye agradado. No me ha enfadado. No lea, por favor, me ha enfadado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mire lo que dice aquí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y estas son palabras proféticas del Mesías que iba a venir, de Cristo. El hacer tu voluntad fue el agrado del Señor. Yo hago todo lo que mi Padre me ha enviado, dijo el Señor. Yo voy allá y luego voy para allá porque el Padre me lo ha dicho y yo hago todo lo que el Padre me dice. ¿Acaso cuando se bautizó el Señor no se abrieron los cielos y dijo el Padre, una voz del cielo, este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia? ¿Por qué dijo eso? Fueron palabras de aprobación, que generalmente nosotros no damos palabras de aprobación con los demás. Siempre damos palabras de crítica. Siempre estamos juzgando, siempre hacemos prejuicios con las personas. El Padre dijo, este es mi Hijo. A propósito, ¿le das palabras de aprobación a tus hijos? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo, qué guapo que estás, estás muy guapo? Esposo, ¿le damos palabras de aprobación a nuestras esposas? ¿Le decimos cuánto la amamos? ¿Hacemos cosas por ellas? ¿Cada día le demostramos nuestro amor a nuestros hijos y a nuestros hermanos de la fe? Es el hacer tu voluntad, Salmo 48, Dios mío, me ha agradado. ¿Te agradas en hacer la voluntad de Dios? ¿Y tu ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley de Dios? Es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios. Debe estar en medio de mi corazón. El corazón es el centro de todas nuestras emociones, de todas nuestras decisiones. Ahí debe estar la palabra de Dios. Así que el estar en el reino de Dios es obedecer la voluntad de Dios. Todo lo que tú digas, eso haré, Señor. Inmediatamente vemos que el reino, entonces, no es una cosa que tiene que ver primariamente con las naciones. Uno dice, el reino de Dios, sí, Él gobierna sobre las naciones, sobre los pueblos, y es verdad, sobre los países. El reino de Dios tiene que ver con nosotros. El reino de Dios tiene que ver con nuestro corazón. Ahí es, en el corazón de cada uno es donde debe reinar el Señor. Esta semana es una oportunidad para decirle, Señor, reina sobre mi vida. Reina sobre mis negocios, reina sobre mis hijos, Padre, reina sobre las decisiones que voy a tomar. Porque hoy los jóvenes hacen su propia voluntad y son rebeldes y hay una generación cada día peor? Ahí están unos muchachos jóvenes que mataron a patadas literalmente a otro jovencito que no tenía el mismo color de piel que él, afuera de una disco en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted se da cuenta hasta dónde estamos llegando? ¿Usted se da cuenta cómo es el trato suyo cuando hay una persona que no tiene su color de piel? O cuando usted puede ver que quizás su ropa no está limpia como la ropa suya, o no tiene buen aroma como el que usted tiene. ¿Usted se da cuenta cómo somos los seres humanos? Tenemos que aprender a mirar y a tener los ojos de compasión de ese Señor que aún se compadece de un mundo que está perdido. El mundo está perdido, la gente está perdida, la gente está sin rumbo. El reino de Dios es la cosa más personal. El reino de Dios debe habitar en nosotros, en nuestros corazones, hoy, en esta semana, para que cuando te acerques a una persona que no tiene a Cristo, los mires con los ojos de Cristo. Mire Lucas 19. 29 al 33. Este es un pasaje tan hermoso, amados hermanos, porque nos refleja a nosotros. Lucas 19, del 29 al 33. ¿Lo tienen? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, ponga su nombre ahí, usted es uno de ellos, ponga allí su nombre, 2 de sus discípulos. ¿Ya lo puso? Bien, diciendo, el Señor te dice así, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. ¿Cuál es la orden del Señor aquí? Vayan a la aldea y cuando encuentres ese pollino, ¿qué tienes que hacer? Desatadlo y traedlo. Te está hablando el Señor, ¿ok? Va a la aldea, vete a la aldea. Al ver ese pollino, desátalo y tráemelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron hallados los que habían sido enviados, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, los dueños del pollino le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, que nunca había sido montado, por lo tanto ese pollino debió haber empezado a saltar, ¿verdad? A volverse loco. Sin embargo, ¿quién estaba sobre ese pollino? ¿Quién iba a estar sobre ese pollino? ¿Quién? El Señor. El Señor. Así que el pollino iba a estar tranquilo. Por eso el mar, cuando el Señor le dijo, calla, enmudece, el mar se aquietó, porque le habló el Señor. Te hago una pregunta. Cuando estás así desesperado, cuando empezaste ya, pateaste al gato, al perro, tiraste todo, y el Señor te dice, tranquilo, ¿qué haces? Cuando no se abrió la puerta esa que estuviste orando, y el Señor todavía no la abrió, y te desesperaste y te volviste loco, y el Señor te dice, tranquilo, tranquila, yo soy el Señor. Esos dueños, ¿qué dijeron?
protestaron cuando los discípulos se llevaron a ese animalito que no era de los discípulos, era de los dueños de aquella aldea. Los discípulos simplemente dijeron, el Señor lo necesita, el Señor lo necesita. La voz del Señor, la autoridad del Señor, todos debemos someternos a la autoridad del Señor, a las palabras del Señor. Pastor, pero es tan difícil someterse a la voz del Señor. Claro que es difícil. Es más, es imposible. Solamente con Cristo en el corazón se puede. Solamente dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones es cuando se puede. Por eso la vida de Cristo tiene que ser vivida en ti. La vida de Cristo. El reino demanda la sumisión, ponga sumisión de mi voluntad. Y aquí empezamos en el descenso del mensaje. El reino de Dios demanda la sumisión. ¿Qué es sumisión? ¿Qué es sumisión? Algo que no queremos en estos días, ¿verdad? Vemos que el sistema progre, el mundo en el cual vivimos, esta palabra la odia, pero la iglesia ama o debería amar esta palabra. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Mi voluntad, Señor, mi corazón, mi vida entera está sujeta a ti, Padre. Lucas 6:46 dice así, ahí mismo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra de Dios así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vemos que el reino de Dios entonces no es una cosa que tiene que ver con las naciones, ya lo puse a eso, los países, los reinos del mundo, sino con cada uno de nosotros. El reino de Dios viene, ponga la palabra, viene a nosotros cuando cada uno toma una decisión personal por Cristo. Ahí es cuando el reino viene a nosotros. Lucas 23, verso 41 al 43, dice la palabra de Dios así. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino viene. El reino es una sociedad entre Dios y tú. El reino viene ahora si tú le recibes al Señor. El reino viene ahora a tu corazón si tú te sujetas a Él, te sometes a Él, si le entregas tu vida, tu corazón, tu vida entera. El reino viene a tu vida, entonces Él será el Rey, Él mandará en tu vida. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Pregunta, ¿qué está sentado sobre el trono de tu corazón? Quizás muchos de nosotros vivimos solamente aquí abajo, es lo único que tenemos, todo lo que hay aquí abajo. Y estamos tan aferrados aquí porque es lo que podemos tocar, porque sufrimos cuando algo se sale de nuestras manos, porque es lo único que tenemos. Pero el reino de Dios nos ofrece las cosas espirituales, la paz de Dios, el gozo de Dios, todo eso viene de arriba, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todo eso viene de arriba. Jorge Whitefield fue un hombre de Dios, un instrumento de Dios. Él nació cuando estaba allí su mamá viviendo en una cantina. Y este hombre se convirtió al Señor, George Whitefield. Él estuvo involucrado en pleitos, en mentiras, en robos. El teatro fue su mayor interés en aquel entonces
para este joven. Tenía un talento indiscutible para la actuación y para la oratoria, pero él emplearía todo eso, esos dones que Dios le dio, esos talentos, para ser un gran predicador. A los 18 años, George Whitefield entró a una universidad en Oxford. Él atendía a los estudiantes adinerados. Allí conoció a los hermanos Wesley, ¿se acuerdan? De los metodistas. Allí él empezó a escuchar la palabra de Dios, ayunaba, se convirtió al Señor, ayunaba muchas horas. Él tenía una profunda debilidad física que lo acompañó el resto de su vida. Él agonizaba muchas veces. Un día Wesley dijo de Whitefield, la vida de Dios en el alma de este hombre es increíble. El Señor usó a Whitefield para ser un gran predicador. Él tenía una oratoria increíble. Él dijo un día, Dios me mostró que debo nacer de nuevo o estar condenado. Aprendí que un hombre puede ir a la iglesia, escuche esto, decir oraciones, recibir la comunión y aún así no ser un cristiano. Señor, dijo así, escuche esto, si no soy un cristiano, muéstrame lo que es ser un cristiano para que yo no sea condenado al final. Esa debería ser nuestra palabra, nuestra oración. Señor, si aún no soy un cristiano, muéstrame lo que es ser un cristiano, porque yo no quiero ser condenado al final. Llegaremos al final de nuestras vidas en cualquier momento, amados. Venía con mi hijo ahí por Avenida Tepeyac y le mostré una cruz que hay ahí, justo en una esquina, antes de un tope. Siempre hay flores. Se habían casado, ese matrimonio, estaban apenas casados por civil y se iban a la boda, a la ceremonia religiosa, y un loco, no sé a cuánto venía en su carro, los embistió violentamente ese día, ese mismo día, ese matrimonio que había apenas recibido allí de parte del juez el sí, los declaró marido y mujer, ese día fallecieron. Escucha esto, tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Te hago una pregunta, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Amas al Señor? ¿Sujetaste tu voluntad a la voluntad del Señor? Escucha, tus hijos, asegúrate de que sean cristianos. Esa es tu responsabilidad. No te estoy diciendo de que te digan un versículo de la palabra. No te estoy diciendo si vienes o no vienes a los servicios. Eso es importante. Te estoy preguntando lo que una vez Whitefield se preguntó. Señor, si no soy un cristiano, muéstrame qué es ser un cristiano para que yo no sea condenado al final. Allí estaba el ladrón de la cruz que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, yo soy pecador. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas indicando a Jesús, ningún mal hizo. Entonces le habló a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le confiesas tus pecados en la noche cuando ya terminó el día y sabes que pecaste delante del Señor. Hablas con Dios y le dices a Dios, perdóname Señor porque te ofendí. ¿Tienes deseos de amar a Dios? ¿Tienes deseos de servirle a Dios? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Amas más el dinero? ¿Amas más las cosas materiales? ¿Eso es lo único que tienes en esta vida? ¿Quieres apoyar la obra de Dios para que la obra de Dios siga prosperando en esta tierra y que el reino de Dios sea aquí en esta tierra, en los corazones de las personas? Entonces eres un hijo de Dios. Pero si no amas la obra de Dios, si no oras por los siervos del Señor, si no apoyas a los siervos del Señor, si te es indiferente
Si alguien, una familia de la iglesia, está bien o está mal, entonces no eres un hijo de Dios. Whitefield dijo, nunca estoy mejor que cuando estoy en pleno rendimiento para Dios. Ríndete, ríndete al Señor, ríndete al soberano, ríndete al que tiene todo poder, ríndete a aquel del cual su poder es eterno, ríndete, obedécele, obedécele, no tardes más. Hoy es el día. Oremos al Señor.